Queridos oyentes, ¿se han preguntado alguna vez dónde está el límite de su paciencia? Como médico, acostumbrada a la frontera entre la vida y la muerte, siempre pensé que no había dolor que no pudiera soportar, pero estaba equivocada. Mi límite se derrumbó aquella noche inolvidable. Estaba de guardia en urgencias, cerca de la medianoche, luchando por salvar la vida de un paciente, cuando llegaron dos nuevas víctimas de un accidente de tráfico. Para mi sorpresa, eran mi marido y mi cuñada, a quien yo apreciaba de corazón. Al verlos, no lloré ni grité. Solo esbocé una sonrisa gélida que me caló hasta los huesos. Y entonces hice algo que mi familia política todavía no puede creer. Aquella noche, como cualquier otra guardia en urgencias, el aire estaba impregnado del olor a antisépticos, a sangre y a miedo. El pitido rítmico de los monitores, el ajetreo de los pasos y los quejidos de los pacientes se mezclaban en una caótica sinfonía de vida y muerte. Acababa de terminar de suturar una herida compleja, y mientras me quitaba los guantes manchados de sangre, me disponía a salir un momento para tomar un poco de aire fresco. Pero antes de que pudiera cruzar la puerta, el sonido de una sirena de ambulancia resonó con urgencia en el exterior. Doctora García, tenemos un accidente de tráfico grave. 2 víctimas, un hombre y una mujer, vienen hacia aquí, me informó una enfermera de guardia con voz apremiante. El cansancio se desvaneció de mi cuerpo en un instante. Me puse de nuevo la bata blanca a toda prisa. Me calcé unos guantes nuevos y corrí hacia la entrada de urgencias. Este era nuestro campo de batalla, un lugar donde no había tiempo para el agotamiento. 2 camillas entraron casi simultáneamente. En la primera yacía una mujer. Su largo cabello estaba apelmazado por la sangre y su vestido de seda rojo, de aspecto caro, estaba rasgado en varias partes, dejando al descubierto abrasiones sangrantes en brazos y piernas. Estaba inconsciente y su respiración era débil, pero lo que me hizo detenerme no fue su estado, sino el intenso y seductor perfume que emanaba de ella. Era Chanel número 5, la misma fragancia para la que tuve que reservar una edición limitada hacía un mes, como regalo de cumpleaños para mi cuñada, Isabel Torres. Sentí como si el corazón se me hundiera en el pecho. Me acerqué más y le aparté el pelo ensangrentado de la cara. Dios mío, era Isabel. Era ella. Me quedé helada. Pero justo en ese momento, la segunda camilla llegó a mi lado. El hombre que yacía en ella estaba en peor estado. Llevaba un vendaje blanco empapado en sangre alrededor de la cabeza. Su camisa de marca estaba desgarrada, revelando un terrible hematoma en el pecho. Su rostro estaba pálido, pero sus facciones eran inconfundibles. La nariz recta, los labios finos, las cejas pobladas. ¿Cómo no iba a reconocerlo? Era Javier Torres, mi marido, el hombre con el que había compartido mi vida durante los últimos 5 años. Me había dicho que esa noche tenía que reunirse con un cliente importante de otra provincia y que volvería muy tarde. Y ahora estaba aquí, junto a su propia hermana, en un estado lamentable a causa de un accidente en mitad de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué estaban juntos? El perfume de Isabel, el fuerte olor a alcohol que desprendía Javier, la ropa de ambos en desorden. De repente, todas esas piezas explotaron en mi mente, encajando en una verdad tan cruda y brutal que me dejó sin aliento. Así que era eso. Su cliente importante era su delicada hermana. Su reunión de toda la noche había sido una velada placentera en algún lugar del que yo no tenía ni idea. El dolor y la traición me quemaron en el pecho. Quería gritar, sacudirlo para que despertara y exigirle una explicación. Pero no. Soy la doctora Elena García. Y esto es urgencias. Miré el rostro inconsciente de Isabel y luego a Javier, que gemía de dolor. Y sin darme cuenta, una fría sonrisa se dibujó en mis labios. No fue una sonrisa de satisfacción, sino la revelación definitiva de alguien que ha sido engañado durante demasiado tiempo. Durante los últimos 5 años, había vivido como una sombra en mi propia casa. Siendo médico de urgencias, salvando vidas día y noche, apenas recibía atención de mi propio marido. Él siempre estaba ocupado, siempre tenía una excusa, y su mayor excusa era siempre Isabel. Isabel todavía es joven, perdió a sus padres de pequeña y tiene un carácter muy frágil. Si no la cuido yo, ¿quién lo hará? Me lo había dicho innumerables veces, y yo le creí. Creí en la inocencia de esa cuñada de ojos grandes y llorosos. Creí en la bondad de mi marido. Sacrifiqué mi tiempo, pospuse citas y acepté cenar sola para darle tiempo a cuidar de su pobre hermana. Resultó que ese cuidado era el que se da en la cama de un hotel de lujo, pagado con el dinero que yo ganaba con el sudor de mi frente. Doctora, la paciente femenina muestra signos de hemorragia interna. La presión arterial está cayendo en picado. La voz de la enfermera me devolvió a la realidad.
Todas las miradas en urgencia se centraron en mí, esperando mis órdenes. Respiré hondo. El aire frío del hospital llenó mis pulmones, apagando el fuego de la ira que ardía en mi interior. Vi a esas dos personas, las dos que me habían traicionado juntas, yaciendo débilmente en el umbral de la muerte, y me volví hacia mi equipo. Mi voz fue terriblemente clara, fría y profesional. Preparen el quirófano 2. Atenderemos primero a la paciente femenina. Su estado es más crítico. Al paciente masculino, adminístrenle oxígeno y suero, y llévenlo a un TAC cerebral de inmediato. Me ocuparé de él más tarde. Dicho esto, me di la vuelta y empecé a empujar la camilla de Isabel hacia el quirófano con mi equipo, dejando atrás a Javier, bajo las miradas perplejas de las enfermeras. No lo entendían. ¿Cómo podía una esposa estar tan tranquila viendo a su marido en estado grave? ¿Por qué elegí salvar a la otra mujer primero? Pero solo yo lo entendía. Esta no era la elección de una esposa. Era la decisión de un médico. Y, lo que es más importante, era mi declaración de guerra silenciosa, mi primer acto contra aquellos que habían convertido mi vida en una broma. Vuestra obra de teatro, a partir de hoy, la reescribo yo. ¿Cómo continuará esta increíble historia? ¿Sobrevivirán el marido y la cuñada? Y lo más importante, ¿qué hará la doctora Elena García a continuación para reclamar su justicia? Sí, como nosotros, estáis intrigados y en vilo, suscribíos al canal y activad las notificaciones para no perderos el próximo capítulo de este drama. Cada una de vuestras suscripciones es un gran apoyo para que sigamos creando historias buenas y significativas. La pesada puerta del quirófano se cerró, aislándome del mundo exterior y de la imagen de mi marido, inmóvil en la camilla. Pero en ese instante, no sentí ni una pizca de preocupación por él en mi corazón. En cambio, mi mente retrocedió automáticamente, como una vieja película, 5 años atrás. Al día en que puse un pie en esa casa por primera vez, las brillantes luces del quirófano sobre mi cabeza se desvanecieron, superpuestas por el deslumbrante sol de una tarde de verano. Era el día en que Javier me llevó por primera vez a su casa para presentarme a su familia. Recuerdo vívidamente mis nervios. Llevaba mi vestido de flores azul claro favorito y sostenía con fuerza una cesta de frutas selectas cuidadosamente envuelta, repitiéndome mentalmente que debía ser educada y considerada para causar una buena impresión a mis futuros suegros. El Javier de entonces era la encarnación de todo lo que había soñado. Era alto, guapo, hablaba con elegancia y siempre me miraba con ojos de enamorado. Me dijo que su familia era muy educada y estricta, que sus padres eran muy amables y que tenía una hermana pequeña, Isabel, que era el tesoro de la familia porque se había quedado huérfana de pequeña. Me insistió en que debía tratar muy bien a Isabel. Le creí. Creí cada palabra que dijo. La casa donde vivía su familia no era muy grande. Un modesto chalet en una calle tranquila. Su madre, la señora Carmen Vargas, me recibió con una sonrisa sociable. No era especialmente entusiasta, pero tampoco mostró incomodidad. Me hizo algunas preguntas sobre mi trabajo y mi familia, y asintió diciendo que ser médico era una buena profesión para salvar vidas, pero por alguna razón sentí una distancia invisible en sus palabras. Y entonces apareció Isabel. Salió de su habitación con un vestido blanco inmaculado y el pelo largo y negro hasta los hombros. Tenía los ojos grandes, redondos y claros, y una sonrisa tan inocente que podría derretir el corazón más duro. Corrió a abrazar a Javier y le dijo con voz melosa: «Hermano, has venido. Te he echado de menos». Luego se volvió hacia mí, parpadeó y dijo: «Así que esta es Elena. Es guapísima». En ese momento quedé completamente engañada por su apariencia pura. Pensé que era realmente digna de lástima. Una pobre niña huérfana. Me prometí a mí misma que cuando me convirtiera en su cuñada, la trataría como a una hermana de sangre, compensándola por todas las carencias afectivas que había sufrido. Oh, qué ingenua y estúpida era la yo de hace 5 años. No me di cuenta de que detrás de esos ojos claros se escondía un abismo de cálculo y celos. Nuestra boda se celebró poco después. Invertí casi todos mis ahorros, acumulados durante años de trabajo, para preparar una boda decente junto a Javier. Quería que su familia se sintiera orgullosa delante de sus parientes y amigos. El día de la boda, Isabel también llevaba un vestido blanco de dama de honor. Lloró a lágrima viva cuando Javier me puso el anillo. Todos dijeron que lloraba de alegría al ver a su hermano encontrar la felicidad. Solo yo vislumbré en ese momento una extraña mirada en sus ojos. Una mirada que solo entendería más tarde. Era de pesar y odio, pero la felicidad de la novia pronto me hizo olvidar esa inquietud. En mis primeros días como nuera, hice todo lo posible por adaptarme. Por muy duro que fuera el trabajo en el hospital y por muchas guardias que tuviera, me levantaba a las 5 de la mañana para ir al mercado y preparar el desayuno para toda la familia.
Por muy cansada que volviera por la noche, corría a la cocina para preparar los platos favoritos de Javier y su familia. Le compré a mi suegra los mejores suplementos nutricionales y a mi suegro el juego de puros que tanto deseaba. A Isabel la traté mejor que a una hermana. Ropa nueva, cosméticos caros. No le negué nada. Hice todo esto sin una sola queja. Solo quería ser aceptada, sentir el calor de una familia. Pero lo único que recibí a cambio fue indiferencia. Mi suegra nunca me elogió. Por muy deliciosa que fuera mi comida, ella se limitaba a comer en silencio, y de vez en cuando soltaba un esto, está un poco salado, o la sopa de hoy está sosa. Nunca me preguntó si mi trabajo era duro o si sufría. A sus ojos, yo, una médico que salvaba vidas, parecía no ser más que la criada sin sueldo de la casa. Y Javier, mi marido, ¿dónde estaba en esos momentos? Estaba allí. Se sentaba a mi lado en cada comida, pero nunca dijo una palabra en mi defensa. Cuando su madre me regañaba injustamente, él simplemente agachaba la cabeza y comía. Cuando estaba agotada después de una larga guardia, no me ofrecía ni una palabra de consuelo. Solo sabía decir una cosa: ten un poco de paciencia. Mamá es así, pero en el fondo quiere mucho a su nuera. Parece que todo su amor estaba reservado para su hija adoptiva, Isabel. Isabel no hacía absolutamente nada en casa. Se levantaba a las 9 o 10 de la mañana. Después de comer, volvía a su habitación, cerraba la puerta y se pasaba el día con el móvil o salía con sus amigos. Mi suegra siempre la defendía. Déjala. Es solo una niña. ¿Qué va a saber? Además, siempre ha sido delicada. No puede hacer trabajos pesados. ¿Delicada? ¿Y yo, que acababa de terminar una cirugía de urgencia de 8 horas? ¿Era una roca? El favoritismo se hizo cada vez más descarado. Una vez, cogí un resfriado con una fiebre terrible y no podía moverme de la cama. Le pedí a Javier que me preparara una sopa. Dijo que sí y bajó a la cocina. Media hora después, no había sopa, pero Isabel subió con un cuenco de sopa de pollo humeante. Lo dejó en la mesita y dijo con su voz dulce: «Cuñada, tómala mientras está caliente». Parecía que mi hermano no se aclaraba, así que la he preparado yo. En ese momento casi lloro de la emoción. Pensé que por fin alguien en esa casa se preocupaba por mí. Pero esa noche, al pasar por la habitación de mi suegra, escuché por casualidad su conversación con Isabel. «Mamá, ¿ves? Te lo dije. Hay que dejar que esa mujer se ponga enferma de verdad para que espabile. Una mujer que solo piensa en trabajar y no puede ni prepararle una comida decente a su marido». «Pobre hermano mío». La voz de Isabel ya no era inocente, sino que estaba llena de sarcasmo. Mi suegra respondió complacida: «Mi niña es la mejor. Venga, mañana mamá te comprará un bolso nuevo». Me quedé helada fuera de la puerta. El cuenco de sopa que había sostenido en mis manos por la mañana, de repente se convirtió en veneno amargo en mi garganta. Así que era eso. Todo era una actuación. Ellas, la suegra y la cuñada, habían estado conspirando para representarme como una inútil a los ojos de mi marido. Quise entrar y desenmascararlas, pero no lo hice. Sabía que si lo hacía, Javier no me creería. Pensaría que estaba celosa de su pobre hermana, que era mezquina. Elegí el silencio. Me tragué las lágrimas. Me consolé pensando que mientras Javier me siguiera queriendo, todo estaría bien. Pero no sabía que mi silencio de aquel día era una forma de tolerar el mal. Y así creció día a día, y en esta fatídica noche explotó, haciéndolo todo añicos. Bisturí. Mi voz, resonando en el quirófano, me sacó de la dolorosa corriente de recuerdos. Miré la herida de Isabel, de la que no dejaba de manar sangre. El odio en mi interior se calmó de repente, dejando solo el sentido de la responsabilidad de un médico. Su vida estaba ahora en mis manos. Pero si la salvaba, ¿se arrepentiría? ¿O sería el comienzo de una conspiración aún más cruel? La operación de Isabel duró más de 3 horas. Tenía el vaso roto, lo que le provocó una grave hemorragia interna. Fue una cirugía compleja que requirió una concentración extrema. Y durante esas 3 horas, borré de mi mente todo sentimiento personal. Ante mí no estaba la cuñada que me había traicionado con mi marido, sino simplemente una paciente, una vida que había que salvar. Trabajé con toda la profesionalidad y ética de un médico. Suturé meticulosamente cada vaso sanguíneo roto, detuve la hemorragia y traté la herida con el máximo cuidado. Cuando terminé la última sutura, dejé escapar un suspiro de alivio y sentí que se me escapaba toda la energía del cuerpo. La operación había sido un éxito. Isabel estaba fuera de peligro. Salí del quirófano. La tenue luz del pasillo me hirió los ojos. Al quitarme la mascarilla quirúrgica empapada en sudor, el aire frío me golpeó la cara. Justo en ese momento,
una figura se abalanzó sobre mí. Antes de que pudiera reaccionar, una bofetada sonora aterrizó en mi mejilla. «¡Maldita seas! ¿Qué le has hecho a mi hija?» Era la señora Carmen Vargas, mi suegra. Estaba allí, con los ojos desorbitados y el rostro contorsionado por la ira. La bofetada fue tan repentina y dolorosa que me tambaleé. Pero no lloré, ni me llevé la mano a la cara. Simplemente me erguí, la miré directamente a los ojos y dije con una voz gélida: «A su hija. Acabo de salvarle la vida». La señora Vargas se quedó sin palabras por un momento. Probablemente no esperaba que reaccionara con tanta calma. Estaba acostumbrada a la nuera sumisa y obediente. Esta Elena García, de mirada afilada y voz firme, le resultaba extraña. «Mientes», tartamudeó. «Si la has salvado, ¿por qué has tardado tanto? Lo has hecho a propósito para torturarla, ¿verdad?» Esbocé una sonrisa burlona. «Pregúnteselo directamente al jefe del servicio de urgencias, que ha estado conmigo en la operación. Si me hubiera retrasado un poco más, probablemente ahora no tendría usted la oportunidad de insultarme aquí». Justo entonces, el doctor Mateo Serrano, a quien siempre había considerado mi mentor y un respetado colega, salió de la sala de reanimación. Había escuchado nuestra conversación y se acercó con el ceño fruncido. «Señora Vargas, ¿por qué está montando este escándalo? Esto es un hospital». La señora Vargas se amilanó un poco al ver al doctor Serrano, pero aún así me señaló con el dedo, indignada. «Doctor, mire a mi nuera. Su marido está ahí tumbado después de un accidente, y a ella ni le importa. Ha estado horas en el quirófano operando a otra persona. ¿Dónde se ha visto una esposa así?» El doctor Serrano me miró con comprensión y luego se dirigió a la señora Vargas con severidad. «Señora, creo que hay un malentendido. La paciente femenina llegó en un estado mucho más crítico. La decisión de la doctora García de priorizar su cirugía se ajusta completamente al protocolo de emergencia. Ha hecho un trabajo excelente. Si no fuera por ella, la vida de la paciente habría estado en grave peligro. Debería estar agradecida a su nuera». Cada palabra del doctor Serrano fue como un jarro de agua fría sobre la ira de la señora Vargas. Se quedó sin palabras, incapaz de replicar. Su rostro pasó del rojo al pálido, en un espectáculo lamentable. Me lanzó una mirada asesina y se fue furiosa hacia la habitación de Javier. La observé alejarse, sintiendo no tanto satisfacción como un cansancio infinito. ¿Qué había sacrificado yo por esta familia? Trabajaba día y noche para cubrir los gastos de toda la casa. Había soportado en silencio sus desprecios y críticas durante los últimos 5 años, y al final a sus ojos seguía siendo una nuera insignificante, un presagio de mala suerte. La verdad es que, sin mí, esta familia no sería lo que es hoy. Recordé el día que decidimos comprar un piso nuevo en un barrio residencial. Javier era un simple comercial, y su sueldo apenas llegaba para cubrir los gastos. El pago inicial de 150.000 euros provenía íntegramente de mis ahorros. Dinero que había ganado con noches de guardia sin dormir y comidas apresuradas en el hospital. Pero a la hora de escriturar, Javier me dijo: «¿Por qué no lo ponemos a nombre de los dos? Somos un matrimonio, y así mis padres se quedarán más tranquilos». Acepté sin dudarlo. Pensé que la casa era nuestra, que el dinero no era más importante que los sentimientos. Y el coche que Javier conduce ahora, también se lo compré yo. Dijo que lo necesitaba para moverse por trabajo, para dar buena imagen ante los clientes. Volví a aceptar. Le di una tarjeta de crédito familiar para que pudiera gastar dinero sin tener que pedírmelo. Pensé que si mi marido tenía éxito yo también me sentiría orgullosa. Y Isabel, esa cuñada frágil, la matrícula de su colegio privado, el curso de verano en Estados Unidos, la ropa de marca, los bolsos caros. ¿De dónde salía todo eso? De mi bolsillo. Cada vez que le pedía algo a su hermano con mimos, Javier se volvía hacia mí y decía: «Anda, dale un poco, pobrecita». Y yo volvía a ablandarme. La consideraba mi verdadera hermana. Quería que viviera sin carencias, sin sentirse desfavorecida. Resulta que no solo mantenía a mi marido y a mi familia política, sino también a la amante de mi marido. Yo no era más que un cajero automático andante. Un cajero automático que sabía caminar, trabajar e incluso aguantar. Mi generosidad, mi sacrificio, eran estupidez a sus ojos. Se habían acostumbrado a recibir sin tener que dar. Se habían acostumbrado a que yo estuviera siempre en la sombra, sosteniendo silenciosamente su vida de lujo y su vana apariencia. Les di todo, y a cambio recibí la más amarga de las traiciones. «Elena, ve a descansar un poco. Tienes una cara malísima». La voz del doctor Serrano me sacó de mis pensamientos. Asentí, le di las gracias y me dirigí con paso pesado a la sala de descanso de los médicos. Necesitaba descansar.
no por el agotamiento físico, sino porque mi alma estaba exhausta. Pero sabía que no podía derrumbarme ahora. La obra no había hecho más que empezar. Las pruebas que acababa de recordar, las injusticias que había sufrido, todo ello sería el combustible para la venganza que se avecinaba. ¿Están acostumbrados a la dócil y paciente Elena García? Perfecto. Les voy a mostrar a una Elena completamente diferente, una Elena cuyo solo nombre les hará temblar. ¿Hasta qué punto te ha indignado la hipocresía de esta familia política? Si alguna vez han abusado de tu bondad y buscas comprensión, deja un comentario abajo y comparte tu historia. Cada historia compartida es un ladrillo que construye un muro fuerte en el que todos podemos apoyarnos. No fui directamente a la sala de descanso. En lugar de eso, me dirigí a la habitación de Javier, donde estaba en observación tras el TAC. La puerta de la habitación estaba entreabierta, y desde dentro llegaba una mezcla de los sollozos de mi suegra y la voz grave de mi suegro. Carmen, deja de llorar. Montar un escándalo no va a solucionar nada. El médico ha dicho que Javier solo tiene una conmoción cerebral leve, que su vida no corre peligro, decía el señor Ricardo Torres. Que no corre peligro. ¿Y por qué tiene ese aspecto? Con la cabeza vendada así. Todo es por culpa de esa maldita. Desde que puso un pie en esta casa, no hemos tenido ni un día de paz. La voz de la señora Vargas seguía cargada de veneno. Me quedé en silencio fuera de la puerta, apretando los puños. Incluso en una situación como esta, seguía echándome toda la culpa a mí. Cállate un poco, gritó el señor Torres. ¿Y si te oyen los médicos? ¿Crees que no sé lo de Javier e Isabel? Tú los animaste. ¿Y ahora que ha estallado todo, le echas la culpa a Elena? ¿Te das cuenta de lo irracional que eres? Me quedé de piedra. Mi suegro lo sabía. Sabía de la aventura entre Javier e Isabel. Entonces, ¿por qué había guardado silencio todo este tiempo? Yo. ¿Qué he animado yo? La voz de la señora Vargas sonó algo culpable. Solo lo hacía porque me daba pena Isabel. ¿Qué hay de malo en que Javier cuide un poco de su hermana? No me acuses injustamente. ¿Pena? Se burló el señor Torres. Mira cómo gasta el dinero. Ropa de marca, el último móvil. ¿De dónde crees que sale todo eso? ¿Crees que estoy viejo y no me entero? Es todo dinero de Elena. Se mata a trabajar para mantener a toda esta casa, a su marido y a su cuñada. Y tú la tratas peor que a una extraña. ¿No te parece que eres demasiado cruel? Cada palabra de mi suegro era como un martillazo en mi pecho. Pero no era un martillazo de dolor, sino de asombro. En esa casa fría, había al menos una persona que reconocía mi esfuerzo y sacrificio. Aunque nunca lo había dicho, él lo sabía. La señora Vargas se quedó callada. Probablemente no esperaba que su marido dijera algo así. Al cabo de un momento gritó con acritud: «¡Qué bonito!», defendiéndola a ella. «¿Es tu nuera o tu hija? ¿No piensas en la reputación de esta familia? Si esto se sabe, ¿dónde vamos a meter la cara?» ¿Reputación? La voz del señor Torres estaba llena de sarcasmo. ¿Pensaste en la reputación cuando tu hijo se metía en hoteles con su hermana? ¿Pensaste en la reputación cuando le comprabas cosas al amante de tu hijo con el dinero de tu nuera? ¿Y ahora te da vergüenza? Es demasiado tarde. Su conversación fue interrumpida por un gemido de Javier. «Papá, mamá, me duele mucho la cabeza». Oí el ruido de una silla al moverse y pasos apresurados. Supe que no debía seguir escuchando. Me di la vuelta en silencio, pero mi mente era un torbellino de pensamientos. Mi suegro, a quien consideraba un hombre patriarcal y reservado, compinchado con su mujer, resultaba ser el único que me entendía. Pero, ¿por qué eligió el silencio? ¿Había alguna razón más profunda? Me dirigí al despacho del doctor Mateo Serrano. Necesitaba saber más sobre el estado de Javier. El doctor Serrano estaba mirando las imágenes del TAC. Al verme entrar, me señaló una silla. «Siéntate. Justo iba a llamarte». «¿Cómo está?», le pregunté. «¿Ha tenido suerte?», dijo el doctor Serrano, sin ocultar un deje de ironía. «Conmoción cerebral leve, hematoma epidural mínimo. Con unos días de observación, podrá irse a casa». El impacto se debió principalmente a que no llevaba el cinturón de seguridad y a que su nivel de alcohol en sangre era bastante alto. Sin cinturón, alto nivel de alcohol. Cada pista confirmaba lo que ya sabía. Tuvieron una noche de diversión y temeridad, y ahora estaban pagando las consecuencias. ¿Y la chica?, pregunté, esforzándome por mantener un tono indiferente. Ella está mucho peor. Además de la rotura de vaso, tiene 2 costillas fracturadas y contusión pulmonar. Necesitará estar ingresada al menos un par de semanas. Actuaste justo a tiempo. De lo contrario, el resultado habría sido incierto. El doctor Serrano me miró con preocupación. «Elena, sé lo difícil que es esto para ti, pero tienes que mantenerte fuerte.
Si necesitas ayuda, dímelo. Gracias, doctor, esbocé una sonrisa cansada. Estoy bien. Solo que, como médico tratante y familiar, ¿podría revisar las pertenencias de los dos pacientes para contactar a la familia o encontrar algún documento necesario? El doctor Serrano dudó un momento y luego asintió. De acuerdo. Técnicamente va en contra del reglamento, pero en este caso parece necesario. Ve a administración y di que te he dado permiso. Sabía que estaba saltándome las normas, pero tenía que hacerlo. Tenía que averiguar dónde habían estado, qué habían hecho. Necesitaba pruebas irrefutables para poner fin a esta farsa de una vez por todas. Fui a administración. La enfermera de guardia me miró con una mezcla de curiosidad y compasión. Me entregó 2 bolsas de plástico selladas. Una era de Javier, la otra de Isabel. Las cogí. Me parecieron extrañamente pesadas. No las abrí de inmediato. Las llevé a la sala de descanso, donde no había nadie, y cerré la puerta con llave. Me senté en una silla, respiré hondo y solo entonces abrí lentamente la bolsa de Javier. Dentro estaba la cartera de piel de cocodrilo que le regalé por nuestro 3er aniversario. El último modelo de iPhone tenía la pantalla rota y había un juego de llaves. Abrí la cartera. Además de su DNI y algunas tarjetas, encontré algo que me heló el corazón. No era una foto mía, ni una foto de familia. Era una pequeña foto de Isabel en la playa, con un bikini sexy y una sonrisa radiante. La foto estaba algo desgastada, con los bordes rosados. ¿Cuánto tiempo la habría llevado en su cartera? Sentí una oleada de ira y asco, pero la contuve. Dejé la foto y abrí la bolsa de Isabel. Dentro había también un móvil roto, una cartera de marca y algunas joyas. Pero cuando volqué la bolsa, cayeron sobre la mesa otras cosas que me pusieron la piel de gallina. La llave de una habitación de hotel con el logo de Hacienda del Sol, un lujoso resort en las afueras, una caja de la píldora del día después ya abierta y un recibo. Cogí el recibo. Los números y las letras que contenía parecían bailar ante mis ojos. Era la factura de una estancia de 2 días y una noche en la suite presidencial, con servicios adicionales como vino, una cena romántica a la luz de las velas y un spa para parejas. El importe total ascendía a casi 3.000 euros, y el pagador era Javier Torres. Ahora todo era demasiado evidente. Todo quedaba al descubierto. No solo se veían a escondidas, sino que se iban de escapadas románticas con mi dinero. Mientras yo me desvivía entre guardias y preocupaciones familiares, ellos vivían como un verdadero matrimonio. Me quedé sentada en medio de las pruebas de la traición. No lloré, ni grité. Solo sentí un vacío aterrador. Pero en ese vacío, una idea, un plan, comenzó a germinar. Ella se había quedado sin palabras, pero yo sabía que esto era solo el principio. Y lo que estaba a punto de descubrir en sus pertenencias sería la verdadera prueba que me helaría la sangre. Me quedé sentada, inmóvil, en la sala de descanso. La fría luz fluorescente iluminaba las pruebas de la traición esparcidas sobre la mesa. El recibo del resort, la caja de la píldora, la foto de Isabel en la cartera de Javier. Cada objeto parecía gritar, burlándose de mi estupidez de los últimos 5 años. Había pensado que el mayor dolor fue verlos juntos. Pero no. El mayor dolor fue darme cuenta de que el engaño había sido meticulosamente planeado, ejecutado a mis espaldas y financiado con el dinero que yo ganaba con el sudor de mi frente. Ya no sentía dolor, solo una ira gélida que me calaba hasta los huesos. No iba a permitir que esto terminara así de fácil. Me habían hecho demasiado daño. Tenían que pagar un precio equivalente. Recogí todo con cuidado y, con mi móvil, fotografié cada detalle del recibo, la caja de la píldora y la foto. Sabía que estas serían mis armas más afiladas en la batalla que se avecinaba. No iba a montar una escena. No les mostraría mi ira. Seguiría interpretando el papel de la esposa compasiva, de la cuñada generosa. Les dejaría regodearse, bajar la guardia, y cuando menos se lo esperaran, asestaría el golpe de gracia. Borré todas las fotos que acababa de tomar de la galería y las moví a una carpeta oculta protegida con contraseña. Luego devolví las 2 bolsas con las pertenencias a administración, diciendo que no había encontrado ninguna información útil. Tenía que borrar todo rastro. Nadie podía saber que yo lo sabía todo. Volví a la habitación de Javier. La señora Vargas seguía allí sentada, con cara de pocos amigos. El señor Torres leía el periódico en silencio. Al verme entrar, la señora Vargas me miró de reojo y luego giró la cabeza. Yo tampoco dije nada. Me acerqué en silencio a la cama y revisé el gotero de Javier. Seguía dormido. Su respiración era regular. Al mirar el rostro que una vez me había hecho suspirar, ahora solo sentía extrañeza y repulsión.
Me esforcé por poner una expresión preocupada y le pregunté al señor Torres. «Suegro, ¿ha dicho el médico cuándo despertará Javier?» El señor Torres dobló el periódico y me miró. Había una disculpa en sus ojos. «El médico dice que probablemente por la tarde. Has pasado toda la noche en vela. ¿Por qué no vas a casa a descansar un poco? Nosotros nos quedamos aquí». «No, suegro», negué con la cabeza y dije con voz débil. «¿Cómo voy a descansar tranquila con Javier así? Es mejor que me quede aquí por si puedo ayudar en algo». Sabía que tenía que quedarme, para interpretar mi papel a la perfección, para mostrarles mi lealtad y generosidad. Y, lo que es más importante, para observar y averiguar más. Quería saber cómo me tratarían después de todo esto. Esa tarde, Javier despertó. Lo primero que hizo no fue preguntar por mí, sino mirar a su alrededor buscando a alguien. «¿Isabel? ¿Dónde está Isabel? ¿Está bien?», me preguntó, con la voz ronca y llena de preocupación. Sentí como si una mano invisible me estrujara el corazón, pero mantuve la compostura. «Isabel está bien. Acabo de operarla. Ahora está en reanimación, en observación». Al oírme, Javier soltó un suspiro de alivio. «Gracias, muchas gracias, Elena», dijo, tomándome la mano con una mirada llena de gratitud. Pero yo sabía que esa gratitud no era para mí, sino por haber salvado a su amante. Retiré la mano en silencio. «Descansa. No hables mucho. Te cansarás». La señora Vargas, al ver a su hijo despierto, se acercó rápidamente. Feliz, para preguntarle cómo estaba, pero su primera pregunta tampoco fue sobre la salud de su hijo. «Javier, cuéntale a mamá, ¿cómo habéis acabado así? ¿Te ha hecho algo esta Elena para que te enfadaras y te fueras de casa?» Me quedé allí de pie, escuchando sus palabras, y no pude evitar reírme para mis adentros. Incluso en esta situación seguía buscando la manera de culparme. Javier parecía desconcertado. Me miró de reojo y luego a su madre. «No, mamá, ha sido culpa mía». «¿Qué culpa tuya ni qué nada?», espetó la señora Vargas. «¿Acaso no te conozco, que soy tu madre? Seguro que tu mujer ha hecho algo malo. Te ha hecho enfadar y por eso tú». «Mamá, basta», la interrumpió Javier de repente. Era la primera vez en 5 años que le veía hacer algo así. Se volvió hacia mí con una mirada compleja. Había culpabilidad, pero también algo parecido al miedo. «Elena, lo siento». Su disculpa no me conmovió. Al contrario, me puso más en guardia. ¿Por qué se disculpaba? ¿Tenía miedo de que yo lo contara todo? ¿O había otra conspiración detrás de esa disculpa? No respondí, simplemente me di la vuelta en silencio. Me dirigí a la sala de reanimación de Isabel. Tenía que comprobar cómo estaba. Cuando llegué, Isabel también acababa de despertar de la operación. Estaba débil y pálida, sin rastro de su habitual arrogancia y desafío. Al verme, sus ojos se abrieron de par en par, y tras un destello de sorpresa, su mirada se volvió cautelosa. «Cuñada, ¿qué haces aquí?», preguntó con un hilo de voz. Acerqué una silla y me senté junto a su cama. «He venido a ver si estabas muerta», dije con una voz gélida. Isabel se puso pálida como un fantasma y se quedó rígida. «Cuñada, ¿qué dices? ¿No me oyes bien?», esbocé una sonrisa. «Te he preguntado si estabas muerta. Si no, es una pena. Si estuvieras muerta, todo sería mucho más sencillo». La expresión de fragilidad desapareció del rostro de Isabel, sustituida por la ira. «¿Cómo te atreves?». «Oh, me atrevo», la interrumpí. «Y no solo de palabra, también de obra. Tu vida la salvé yo, así que también puedo quitártela». «Fácil, ¿no crees?». Me acerqué a su rostro y le susurré al oído, amenazante. «No creas que no sé las cosas tan bonitas que tú y tu querido hermano habéis hecho a mis espaldas». Hacienda del Sol, la píldora del día después. «¿Necesitas que siga?». Todo el cuerpo de Isabel se estremeció violentamente. Me miró con incredulidad, con los ojos llenos de miedo y pánico. «¿Cómo? ¿Cómo?». «Sé mucho más de lo que crees», me erguí, retrocedí unos pasos y recuperé mi fría expresión de médico. «Te doy una oportunidad. O me lo cuentas todo, o me aseguraré de que el resto de tu vida en este hospital sea peor que la muerte. Tú eliges». Dicho esto, me di la vuelta y me fui, dejando a Isabel sumida en un terror absoluto. Sabía que estaba haciendo algo muy peligroso. Estaba amenazando a mi paciente, pero no tenía otra opción. Para protegerme, a veces también tenía que convertirme en una bestia, y tenía el presentimiento de que la relación entre Javier e Isabel no era una simple infidelidad. Había un secreto mucho más oscuro detrás, y solo Isabel podía darme la respuesta.
Mi amenaza pareció surtir efecto. Durante toda esa noche, Isabel sufrió un ataque de pánico. Su presión arterial se disparó y mostró signos de infección en la herida de la cirugía. La enfermera de guardia tuvo que llamarme para que volviera al hospital en mitad de la noche. Cuando entré, Isabel estaba acurrucada en la cama, temblando de pies a cabeza, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. Al verme, fue como si hubiera visto un fantasma, y se cubrió rápidamente con la manta hasta la cabeza. Le hice un gesto a la enfermera para que saliera, acerqué una silla y me senté a observarla en silencio. No dije nada, dejando que el silencio y su propio miedo hicieran su trabajo. Después de un largo rato, incapaz de soportar el silencio asfixiante, Isabel asomó la cabeza por debajo de la manta y me miró con ojos suplicantes. Cuñada, por favor, te lo contaré todo. Te lo contaré todo, pero... Seguí esperando en silencio. Esto no es solo cosa mía, y de Javier, comenzó a decir Isabel, temblando de miedo. La suegra. Tu suegra. Lo sabía todo. Fue ella quien lo planeó todo. Me quedé helada. La señora Carmen Vargas, mi suegra. Esa mujer que siempre aparentaba ser estricta y moralista, era la que manejaba los hilos de esta relación pecaminosa. Continúa ordené con voz inexpresiva. Isabel me lo contó todo, temblando. Su relación con Javier había comenzado antes de que yo me casara con él. Estaban enamorados desde la universidad, pero la señora Vargas se opuso firmemente porque Isabel era huérfana y su familia no estaba a la altura. Obligó a Javier a romper con Isabel y a casarse conmigo, una mujer con un trabajo estable, altos ingresos y una familia normal, para conseguir un escudo y alguien que mantuviera económicamente a la familia. Pero como no soportaba ver sufrir a su hijo, les permitió seguir viéndose a mis espaldas. Le dijo a Isabel: tú solo sé su amante en la sombra. Tranquila, espera unos años, y cuando esa Elena García le dé un hijo a esta casa, encontraré la manera de echarla para que podáis estar juntos oficialmente. Al escuchar esas palabras, sentí que se me helaba la sangre. Era una conspiración cruel y perfecta. Me habían convertido en una herramienta, una máquina de parir, un cajero automático. Habían utilizado mi amor y mi sacrificio para su sucio plan. Lo habían calculado todo, excepto una cosa, que yo no podía tener hijos. ¿Y por qué ahora?, pregunté con voz ronca. ¿Por qué tanta prisa por iros de vacaciones? ¿Por qué fuisteis tan imprudentes como para tener un accidente? Isabel dudó un momento y luego confesó algo aún más terrible, porque estaba embarazada. Embarazada. Esa palabra resonó en mis oídos como un trueno. Miré el vientre de Isabel, todavía vendado por la operación. Pero... si acabas de sufrir una rotura de vaso, ¿cómo? No ahora. Me interrumpió Isabel en voz baja. Estaba de casi 3 meses. Por el accidente. Lo he perdido. Me levanté de un salto. La silla cayó hacia atrás con un estruendo. Todo mi cuerpo temblaba violentamente. La había salvado a ella, pero no había podido salvar a una vida inocente que no tenía culpa de nada. Yo, una médico, no sabía que mi paciente estaba embarazada. ¿Él, el médico, no lo sabía? Isabel me miró con sorpresa. Cuando me hicieron la ecografía abdominal antes de la operación, ¿no lo vieron? Ecografía. Recordé la situación de ese momento. Era una emergencia extrema. Solo me centré en encontrar el origen de la hemorragia. No tuve tiempo de fijarme en nada más. La suegra. Tu suegra sabía que estaba embarazada, continuó Isabel. Fue ella la que nos metió prisa para que nos fuéramos de vacaciones, para que descansara y me alejara de ti. Dijo que en cuanto diera a luz a un niño, le diría a Javier que se divorciara de ti, que tu patrimonio, la casa, el coche, todo acabaría siendo de Javier y de nuestro hijo. No pude escuchar más. Salí de la habitación tambaleándome, apoyándome en la pared para no caer. Todo había superado el límite de mi paciencia. La traición, el engaño, el cálculo, todo llevado al extremo. No solo querían quitarme a mi marido, sino también a mi hijo si lo hubiera tenido, y mi patrimonio. Eran una manada de demonios con piel humana. Corrí al baño y vomité como una loca. Vomité todo lo que tenía en el estómago, y con ello, toda la amargura y la ira que había reprimido durante los últimos 5 años. Cuando ya no me quedaba nada que vomitar, me derrumbé en el frío suelo y rompí a llorar. Lloré como una niña. Lloré por mi destino, por el bebé que no llegó a ver la luz, lloré por todo. Pero entre sollozos vi mi reflejo en el espejo de enfrente. Una mujer patética, lamentable, con los ojos hinchados y la cara surcada de lágrimas. No podía derrumbarme así. No podía dejar que se salieran con la suya.
Ya había llorado suficiente. A partir de este momento, no habría más lágrimas. Solo odio y un plan de venganza despiadado. Me levanté, me lavé la cara y me miré fijamente a los ojos en el espejo, inyectados en sangre pero ahora afilados. Elena García, tienes que vivir. Tienes que vivir para hacerles pagar. Y supe que para llevar a cabo ese plan no podía hacerlo sola. Necesitaba un aliado. Y en este momento, la única persona en la que podía confiar, la única persona con la fuerza y la comprensión para ayudarme, era mi suegro, el señor Ricardo Torres. La señora Vargas lo había calculado todo, pero había cometido un error fatal: subestimar el silencio de su marido. La historia ha llegado a su punto más tenso. ¿Tendrá éxito el plan de venganza de Elena? ¿Y cuál será el papel de su suegro en esta guerra? Si estás esperando este emocionante giro de los acontecimientos, suscríbete ahora al canal para ser el primero en ver el próximo capítulo. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a continuar esta historia. A la mañana siguiente, me desperté con una lucidez mental inusual. El llanto de la noche anterior parecía haber lavado toda la debilidad y la duda de mi interior. Ahora solo quedaba un objetivo en mi mente: hacer pagar a quienes me habían herido. Sabía que para enfrentarme a alguien tan astuto como la señora Vargas, el odio no era suficiente. Necesitaba un plan perfecto, sin fisuras. Y para ello, necesitaba la ayuda de mi suegro, el señor Ricardo Torres. Aprovechando que la señora Vargas había salido a hacer unos recados, esperé hasta el mediodía para visitar la habitación de Javier. El señor Torres estaba allí sentado, pelando una manzana tranquilamente para su hijo. Al verme entrar, levantó la cabeza, con una ligera sorpresa en los ojos. No dije nada, simplemente acerqué una silla y me senté frente a él. «Suegro», empecé, con la voz tranquila y clara. «Tengo que hablar con usted». El señor Torres dejó el cuchillo y la manzana y me miró atentamente. «Habla, te escucho. No me anduve con rodeos». Le conté todo lo que Isabel me había confesado la noche anterior. Hablé de la conspiración de la señora Vargas, de cómo sabía y consentía la relación entre Javier e Isabel desde antes de nuestro matrimonio. Hablé de su plan para convertirme en una máquina de parir y en un cajero automático. Y finalmente, hablé del hijo perdido de Isabel y de cómo la señora Vargas le había prometido allanar el camino para que ella y su hijo me reemplazaran. A medida que hablaba, mi voz se mantenía firme, sin un ápice de temblor. No me estaba quejando para pedir compasión. Simplemente estaba exponiendo los hechos. Mientras yo hablaba, el señor Torres escuchaba en silencio. Su rostro se fue ensombreciendo. Sus manos, apoyadas en las rodillas, se apretaban con tanta fuerza que se le marcaban las venas. Cuando terminé, suspiró profundamente, sin decir nada. Ese suspiro parecía contener toda la decepción y el dolor del mundo. Después de un largo rato, me miró. Sus ojos eran una mezcla de pena y culpabilidad. «Elena, lo siento», dijo con voz ronca. «He sido un cobarde. Sabía que tu suegra no era una buena persona, pero por el bien de la familia, por las apariencias, elegí el silencio. No sabía que mi silencio te causaría tanto dolor». «No le culpo, suegro», respondí. «Solo quiero preguntarle una cosa. ¿Está dispuesto a unirse a mí ahora para destapar todo esto? ¿Para buscar justicia para mí y para ese niño perdido?» En los ojos del señor Torres brilló una determinación que nunca antes había visto. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó. «Solo una cosa», dije, acercándome a él. «Confía en mí y siga mi plan. Le prometo que no le decepcionaré». Mi plan era muy simple, pero a la vez muy audaz. Quería usar la propia conspiración de la señora Vargas como arma contra ella. ¿Quería jugar a las obras de teatro? Perfecto. Yo iba a montar con ella una obra mucho más grande, una obra en la que yo era la directora. Como primer paso, le pedí al señor Torres que llamara a la señora Vargas y le dijera que Javier, al enterarse de la pérdida del bebé de Isabel, estaba destrozado y abatido. El señor Torres debía interpretar el papel del marido que intenta consolar a su esposa. Debía decirle que lo hecho está, y que lo más importante ahora era que Isabel se recuperara pronto para darle a la familia otro heredero legítimo. También debía insinuar que Javier estaba completamente decepcionado conmigo y que parecía ansioso por divorciarse. El señor Torres interpretó su papel a la perfección por teléfono. La señora Vargas, al oírlo, soltó un suspiro de alivio. Creyó que todo iba según lo planeado, que yo todavía no sabía nada y que Javier estaba completamente de su lado. No sospechó nada, e incluso le dijo alegremente al señor Torres que le compraría los mejores alimentos reconstituyentes a su futura nuera. Como segundo paso, empecé mi propia actuación.
Fingí ser una esposa sumida en el dolor y el arrepentimiento. Fui a la habitación de Javier, llorando, y le pedí perdón por no haberle cuidado bien. Le dije que estaba demasiado centrada en mi trabajo y que había descuidado a la familia. Le prometí que cambiaría, que sería una buena esposa. Javier, entre la culpabilidad que ya sentía y mi sorprendente cambio de actitud, no sospechó nada. Incluso me cogió la mano y me consoló, diciendo que no era culpa mía. También fui a la habitación de Isabel, llevándole fruta y sopa de pollo. Me senté a su lado y con los ojos llorosos le cogí la mano. Isabel, lo siento. Yo. No lo sabía. Dejé la frase a medias a propósito. Isabel, que ya había recibido mis instrucciones, también actuó a la perfección. Rompió a llorar y dijo: «Cuñada, es culpa mía. He traicionado tu confianza». Representamos una conmovedora escena de reconciliación entre cuñadas, y por supuesto, esa escena llegó a oídos de la señora Vargas. Se puso aún más eufórica. Creyó que yo me había rendido por completo, que estaba intentando congraciarme con ella para salvar mi matrimonio. La trampa estaba perfectamente tendida. Todos los actores estaban en sus puestos. La suegra, embriagada por su victoria, no tenía ni idea de que la red que mi suegro y yo habíamos tejido en secreto se estaba cerrando lentamente a su alrededor. Y el pez más gordo que nadaba directamente hacia esa red era ella misma. En los días siguientes, seguí reuniendo pruebas cruciales. Le pedí a un amigo que trabaja en una compañía telefónica que me consiguiera todos los registros de llamadas y mensajes de texto entre la señora Vargas, Javier e Isabel del último año. Las pruebas exponían claramente su plan. Desde organizar los viajes de negocios de Javier, que en realidad eran escapadas con Isabel, hasta discutir formas de sacarme dinero. Todo estaba listo. Solo esperaba el momento oportuno, un escenario lo suficientemente grande como para bajar el telón de esta farsa. Y la oportunidad llegó antes de lo que pensaba. La señora Vargas, en su arrogancia, decidió organizar una fiesta en casa para celebrar que Javier e Isabel habían superado el accidente. Invitó a todos los parientes y amigos cercanos. Su objetivo era evidente: aprovechar la ocasión para humillarme públicamente y allanar el camino a Isabel. No sabía que la fiesta que había preparado con tanto esmero sería el escenario que yo tanto había esperado. Sería el lugar donde todos los sucios secretos saldrían a la luz. La fiesta se celebró un sábado por la noche, en la misma casa que yo había contribuido a pagar con una fortuna. La casa estaba decorada con esplendor, las luces brillaban y el ambiente era bullicioso. La señora Vargas, con un traje de terciopelo rojo oscuro, se paseaba saludando a todo el mundo, con una sonrisa de oreja a oreja. Parecía una reina presidiendo un banquete de victoria. Javier e Isabel también habían recibido el alta. Javier llevaba un traje elegante, aunque su rostro aún estaba pálido. Caminaba a mi lado, diciéndome de vez en cuando alguna palabra de interés, interpretando a la perfección el papel de marido arrepentido. Isabel, con un vestido blanco inmaculado, se sentaba en un rincón, fingiendo ser frágil y digna de lástima. Todas las miradas compasivas de los parientes se dirigían a ella. Yo, la protagonista de esta farsa fallida, simplemente llevaba un sencillo vestido negro, con un maquillaje ligero para ocultar mi cansancio. Me movía por la fiesta sirviendo té y bebidas, cumpliendo mi papel de nuera devota y esposa generosa. Nadie se dio cuenta de que detrás de mi sonrisa resignada se estaba gestando una tormenta. Cuando todos los invitados habían llegado y la fiesta estaba en su apogeo, la señora Vargas se levantó solemnemente, levantó su copa de vino y alzó la voz. Hoy, en nombre de mi familia, quiero agradecer a todos los que han venido desde lejos para compartir nuestra alegría. En este tiempo, nuestra familia ha pasado por un gran susto. Mi hijo y mi hija adoptiva sufrieron un desafortunado accidente, pero gracias a la bendición de nuestros antepasados y a la ayuda del cielo, ambos han superado la crisis. Hizo una pausa y me miró con arrogancia. Aprovecho también para agradecer a mi nuera, Elena García. Aunque ha habido algunos malentendidos en su matrimonio, en estos momentos difíciles, ha cuidado y tratado a su marido y a su cuñada con gran devoción. Es una nuera verdaderamente filial. La sala estalló en aplausos, la gente me miraba con admiración, elogiaban mi tolerancia y generosidad. La señora Vargas sonrió triunfante. Había construido con éxito la imagen de una suegra razonable, de una familia armoniosa y feliz. Me había convertido en una herramienta para realzar su propia reputación, pero no sabía que su obra de teatro estaba a punto de terminar. Cuando casi todos habían terminado de cenar, la señora Vargas se levantó de nuevo. Esta vez su voz era algo más seria. Amigos, hoy, además de celebrar la recuperación de mis hijos,
Tengo otra noticia importante que anunciar. La sala se quedó en silencio. Ella carraspeó y me miró fijamente. La relación entre Javier y Elena ha sufrido muchas grietas en este tiempo, y ambos están agotados. Creo que ha llegado el momento de que se dejen ir, dejarse ir. Esas dos palabras, aunque las dijo con suavidad, sonaron como una sentencia ya dictada. La gente empezó a susurrar. Ella levantó la mano para silenciarlos. Pero nuestra familia es una familia decente. Elena ha sido nuestra nuera durante 5 años, y aunque no haya tenido méritos, ha trabajado duro. Por eso, después del divorcio, nuestra familia ha decidido darle a Elena una compensación de 15.000 euros. Como una pequeña ayuda para que la chica empiece una nueva vida. Y esta casa, donde vivía la pareja, es propiedad de nuestra familia. Así que, naturalmente, Javier seguirá gestionándola. 15.000 euros. Y la casa era propiedad de su familia. Su descaro superaba mi imaginación. La casa que yo había comprado con más de 150.000 euros se había convertido ahora en propiedad de su familia. Y mis 5 años de esfuerzo, dinero y juventud solo valían 15.000 euros. Vi la sonrisa burlona de Isabel y la mirada triunfante de Javier. Me estaban esperando. Esperando que llorara, suplicara o montara una escena. Pero no lo hice. Me levanté lentamente, me adelanté y me enfrenté a todos. No miré a la señora Vargas, sino directamente a mi suegro, el señor Ricardo Torres, la última conciencia que quedaba en esta familia. Suegro, tíos, tías, a todos. Empecé a hablar. Mi voz no era alta, pero resonó claramente en toda la sala. ¿Puedo decir unas palabras? La señora Vargas intentó interrumpirme, pero el señor Torres levantó la mano para detenerla. «Habla», dijo él. Agradezco la generosidad de mi suegra. Me volví hacia la señora Vargas. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. 15.000 euros es mucho dinero. Pero creo que no lo necesitaré, porque hice una pausa, recorrí a todos con la mirada y luego continué con voz firme. Porque puede que toda mi fortuna, la de mi marido, y probablemente la de toda esta familia, esté a punto de desaparecer, hasta el último céntimo. La sala entera se alborotó. La gente me miraba con incredulidad. La señora Vargas gritó. «¿Qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loca?» «No me he vuelto loca», respondí. Mi voz era aterradoramente tranquila. Solo estoy diciendo la verdad. Una verdad que creo que todos los aquí presentes deben saber. Me giré y le hice una señal a alguien que nadie esperaba. La puerta del salón se abrió y entró nada menos que el doctor Mateo Serrano, con su bata blanca. Detrás de él le seguían 2 agentes de policía uniformados. El ambiente festivo de la fiesta se congeló en un instante. Todos se quedaron sin palabras. No entendían lo que estaba pasando. La aparición del doctor Mateo Serrano y los 2 policías convirtió la fiesta familiar en un tribunal improvisado. Todas las miradas pasaron de la sorpresa y la curiosidad a la confusión y el miedo. La señora Vargas fue la primera en reaccionar. Se levantó de un salto, me señaló con el dedo y gritó con voz aguda. «Tú, ¿por qué has llamado a la policía? ¿Quieres montar un escándalo aquí?» «No vengo a montar un escándalo», respondí, con la misma voz sorprendentemente tranquila. «Solo he traído a algunas personas para que testifiquen la verdad». El doctor Mateo Serrano dio un paso al frente. Su rostro era solemne. «Buenas noches a todos. Soy Mateo Serrano, jefe del servicio de urgencias del Hospital Municipal. Hoy no estoy aquí como médico, sino como testigo». Se volvió hacia Javier e Isabel, que estaban sentados helados en sus sillas. «Señor Javier Torres, señorita Isabel Torres, ¿me recuerdan?» Javier e Isabel agacharon la cabeza, sin atreverse a mirarle. El doctor Serrano continuó. Ambos fueron trasladados al hospital tras un accidente de tráfico, pero los análisis de sangre revelaron que el nivel de alcohol en sangre del señor Torres superaba varias veces el límite permitido. Usted condujo bajo los efectos del alcohol, poniendo en peligro su vida y la de los demás. Es un delito que conlleva responsabilidad penal. Uno de los policías que estaba a su lado asintió, confirmándolo. Tenemos pruebas suficientes para presentar cargos. Señor Torres, tendrá que asumir la responsabilidad legal de sus actos. La señora Vargas se tambaleó y casi se cae. Nunca habría imaginado que el accidente, que ella consideraba una simple mala suerte, tuviera implicaciones legales. Pero eso era solo el principio. Di un paso al frente y cogí un fajo de papeles de la mano del doctor Serrano. «Amigos», mi voz resonó, «que mi marido condujera bebido puede haber sido un error momentáneo. Pero hay otros errores, calculados sistemáticamente, que no pueden ser perdonados.
Levanté el recibo de la Hacienda del Sol. Este es el recibo de la escapada romántica de mi marido y mi cuñada, la señorita Isabel Torres, justo antes del accidente. El coste total fue de casi 3.000 euros, pagados con la tarjeta familiar que yo le di a mi marido, vinculada a mi cuenta corriente. Se oyeron murmullos. La gente miraba a Javier e Isabel con desprecio. Y eso no es todo, continué, sacando los extractos bancarios que había preparado. Durante el último año, mi marido ha estado transfiriendo dinero en secreto desde nuestra cuenta conjunta a una cuenta secreta a nombre de Isabel Torres. El total supera los 50.000 euros. Este dinero se utilizó para que la señorita Torres comprara artículos de lujo, viajara y pagara la entrada de un apartamento de lujo. Todo con el dinero que yo gané con el sudor de mi frente. Tú estás inventando, gritó la señora Vargas. Eso no puede ser. Invéntelo o no, estos números no mienten, respondí dejando los extractos sobre la mesa. Si mi suegra no me cree, puede comprobarlo directamente con el banco. Y lo que es más importante, hice una pausa y miré fijamente a Isabel, que temblaba. Quizás ese dinero era para los gastos del embarazo del heredero que toda esta familia esperaba. ¿Verdad, Isabel? Mis palabras fueron como una bomba en medio de la sala. Todos se quedaron boquiabiertos, sin poder creer lo que oían. ¿Isabel embarazada del hijo de Javier? La señora Vargas miró a su hijo, y luego a Isabel, con incredulidad. Sabía que se veían, pero probablemente ni ella misma sabía lo del embarazo. Isabel rompió a llorar y hundió la cara en la mesa. Su silencio era la confesión más elocuente. En ese momento, se levantó otra mujer entre la gente. Era la esposa del primo de Javier. Se acercó a Isabel y le dijo con voz compasiva: «Isabel, ¿es verdad? Dínoslo a todos». Luego se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de disculpa. «Elena, lo siento. Yo sabía lo de Javier e Isabel desde hace mucho tiempo. Intenté detenerlos varias veces, pero no me escucharon. Quería decírtelo, pero tenía miedo de romper la familia. La confesión de mi prima política fue como otra puñalada en mi corazón ya destrozado. No solo la familia política, sino también otros parientes lo sabían. Lo habían ocultado juntos, me habían tomado por tonta juntos. Pero ya no había tiempo para la tristeza. Tenía que terminar esta obra. Miré a Javier, que estaba sentado como una estatua de piedra, sin una sola palabra de explicación o disculpa. «Javier», llamé su nombre con una voz gélida. «¿No tienes nada que decir?» Javier levantó la cabeza y me miró con los ojos vacíos. Elena yo, pero no pudo continuar. Porque en ese momento, mi suegro, el señor Ricardo Torres, que había permanecido en silencio desde el principio, se levantó de repente, caminó hacia Javier sin decir una palabra, y ante el asombro de todos, levantó la mano y le dio una sonora bofetada en la mejilla a su hijo, del que siempre se había sentido tan orgulloso. La marca de los 5 dedos quedó impresa en su rostro. «¡Bestia!», gritó, con la voz temblando de ira. «¿Sabes lo que has hecho?». Esa bofetada no era solo para Javier. Sabía que era la tardía disculpa y el arrepentimiento del señor Torres hacia mí. La obra llegaba a su fin, pero ¿podría una bofetada borrar todas las heridas? ¿Me traería la paz la verdad revelada? ¿Crees que el gesto del suegro es suficiente para calmar el dolor de Elena? Si te solidarizas con ella, expresa tu opinión con un «me gusta» y deja un comentario con tus pensamientos sobre la situación. La bofetada del señor Torres fue como una campana que despertó a todos del estupor. El tenso ambiente de la sala se convirtió en caos. La señora Vargas, que se había quedado atónita por un momento, finalmente reaccionó, pero en lugar de reconocer la culpa de su hijo, se abalanzó sobre mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «Todo es por tu culpa, mujer estéril. Si le hubieras dado un nieto a esta casa, Javier no habría buscado a otra mujer». Sus crueles palabras fueron como veneno, echando sal en la herida más profunda de mi corazón. Durante los últimos 5 años, Javier y yo habíamos visitado innumerables clínicas. Los médicos decían que ambos estábamos sanos, que simplemente no había llegado el momento. Soporté en silencio la presión de mi familia política. Bebí innumerables brebajes amargos de hierbas con la esperanza de tener un hijo. Y ahora, ese deseo legítimo se convertía en mi pecado, en la excusa para la infidelidad de su hijo. «Mamá», gritó Javier. Probablemente era la primera vez en su vida que le alzaba la voz a su madre. «Para allá». Pero la señora Vargas ya había perdido la razón. Continuó insultándome y humillándome con las palabras más hirientes. «Te lo digo, no creas que has ganado». «¿Crees que has ganado por desenmascarar a Isabel?». Ella estaba embarazada. Embarazada del hijo de mi hijo. Tú no eres más que una estéril.
Pronto te echarán de esta casa. Justo en ese momento, una voz grave y potente resonó, acallando todo el ruido. Tú, cierra la boca ahora mismo. Era el señor Ricardo Torres. Se acercó y se puso delante de mí, enfrentándose a su mujer. Su rostro estaba rojo de ira. ¿Ya has tenido suficiente? ¿Todavía te consideras un ser humano? Elena ha soportado a ti y a toda esta familia durante 5 años. ¿No es suficiente? ¿Y ahora tienes que pisotear sus heridas? ¿Te pones de su parte?, balbuceó la señora Vargas. Es la nuera, es normal que aguante. ¿Quién le manda no poder tener hijos? ¿Que no puede tener hijos? El señor Torres esbozó una sonrisa amarga. Esa sonrisa contenía una profunda tristeza. ¿Estás segura de que es culpa suya? ¿O no será por culpa de tu preciado hijito? Las palabras del señor Torres sumieron de nuevo la sala en el silencio. Todos estaban desconcertados, sin entender a qué se refería. La señora Vargas también estaba atónita. ¿Qué quieres decir? El señor Torres no respondió a su mujer. Se volvió hacia Javier, que estaba agachado y temblando. Javier, habla. Diles la verdad a todos los que están aquí. ¿Cuántos años llevas engañando a todos, incluida a tu mujer? Ha llegado el momento de que te enfrentes a tu cobardía. Papá, tartamudeó Javier. Su rostro estaba blanco como la cera. Levantó la cabeza y me miró. En sus ojos vi una desesperación y una vergüenza extremas. Papá, por favor, suplicó. ¿El señor Torres? Decidido a no darle escapatoria, dijo con firmeza. Si no hablas hoy, no vuelvas a llamarme padre. Bajo la presión de su padre, y quizás por la culpabilidad acumulada durante años, Javier finalmente se derrumbó, se arrodilló en el suelo y rompió a llorar como un niño. Es culpa mía. Todo es culpa mía, dijo entre sollozos. Yo no puedo tener hijos. Esa confesión fue como un rayo, dejando a toda la sala en estado de shock. La señora Vargas se tambaleó. Se agarró al brazo de una silla, con los ojos muy abiertos, incrédula. Tú, ¿qué has dicho? Repítelo. Hace 3 años, los resultados de unas pruebas confirmaron que soy estéril debido a complicaciones de unas paperas que tuve de niño, continuó Javier llorando. Su voz se entrecortaba. No tuve el valor de decírselo a nadie. Tenía miedo. Miedo de que mamá se decepcionara, de que Elena me dejara. Así que se lo oculté a todos. Me quedé allí de pie, escuchando sus palabras, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Estéril. Él era estéril. Y durante todos estos años, me había dejado soportar la presión sola. Me había hecho creer que era culpa mía. Había permitido que su madre me culpara y me humillara. Era un cobarde imperdonable. Pero entonces, una pregunta aún más terrible cruzó mi mente. Si Javier era estéril, ¿de quién era el hijo de Isabel? Me giré para mirar a Isabel, que estaba sentada, rígida, en su silla, con el rostro blanco como el papel. Todos parecían pensar lo mismo. Todas las miradas se clavaron en ella. La señora Vargas abrió la boca, con la voz temblorosa. Isabel, ¿el niño que esperabas no era de Javier? Isabel no respondió, solo negó con la cabeza enérgicamente, mientras gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas. El aire en la sala se volvió irrespirable. Un secreto había sido revelado, solo para dar paso a un secreto aún más monstruoso. Parece que esta obra de teatro aún no había terminado. Tenía rincones oscuros y verdades que nadie había previsto. Y yo sabía que para desvelar el último secreto tenía que hacer una cosa. Una cosa que decidiría el destino de todos en esa sala. La confesión de Javier lo cambió todo. El hecho de que fuera estéril no solo fue un shock para su familia, sino que también planteó una pregunta terrible y gigantesca. Si no era el hijo de Javier, ¿de quién era el niño que esperaba Isabel? Toda la atención, todas las miradas de sospecha y acusación se centraron ahora en Isabel Torres. Ella estaba acurrucada en su silla, con la cara empapada en lágrimas, temblando como una hoja al viento. No se atrevía a levantar la cabeza para mirar a nadie. Habla, dime de quién es ese niño. La señora Vargas fue la primera en romper el silencio. Se abalanzó sobre Isabel. La agarró del pelo y gritó como un animal herido. Has engañado a toda nuestra familia. ¿Con qué bastardo te has acostado a espaldas de mi hijo? Isabel solo lloraba y suplicaba. No, señora, no. Por favor. El señor Torres y algunos parientes se apresuraron a separar a la señora Vargas. La sala se sumió de nuevo en el caos. En medio de esa escena frenética, yo era la única que mantenía la calma. Ya no odiaba a Isabel. En cambio, sentía lástima por ella. Ella también era una víctima.
una pieza de ajedrez en el juego de la señora Vargas y la cobardía de Javier. Pero la compasión no significaba perdón. La verdad tenía que salir a la luz. Me acerqué a Isabel y me senté a su lado. No le grité ni la acusé, simplemente le puse una mano en el hombro y le dije con una voz suave pero firme: Isabel, mírame. Isabel levantó lentamente la cabeza. Sus ojos hinchados, llenos de miedo, me miraron. No te culpo, le dije. Sé que también has sufrido mucho. Pero ya no puedes guardar silencio. Tienes que decir la verdad, no solo por ti, sino también por el niño que llevabas dentro. Él no tiene la culpa. Tiene derecho a saber quién es su padre. Mis palabras parecieron tocar la última fibra de conciencia que le quedaba a Isabel. Me miró a mí, luego a Javier, que estaba en el suelo, y luego a la señora Vargas, que estaba siendo sostenida por otros. Finalmente, como si hubiera reunido todo su valor, respiró hondo. Era del señor Ricardo. Las palabras señor Ricardo fueron apenas un susurro, pero su impacto fue como el de una bomba atómica. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Todos miraron con incredulidad al suegro, el señor Ricardo Torres, el hombre patriarcal y digno que, momentos antes, me había defendido y reprendido a su hijo. «Me mientes», gritó la señora Vargas con voz ronca. «¿Te atreves a calumniar a tu suegro?» «No miento», rompió a llorar Isabel. «Es la verdad. El señor Ricardo, él». No pudo continuar, solo hundió la cara y lloró. El señor Ricardo Torres se quedó petrificado, como una estatua. Su rostro pasó del rojo al blanco. Se agarró a la mesa, tambaleándose, para no caer. «No, no puede ser», murmuró, impotente. Yo misma no podía creer lo que acababa de oír. Era demasiado absurdo, superaba toda imaginación. Había pasado de ser una historia de infidelidad común a una terrible tragedia de incesto. Pero entonces, recordé pequeños detalles que antes había pasado por alto. Recordé las veces que el señor Torres miraba a Isabel de una manera extraña. No era la mirada de un padre adoptivo a su hija. Recordé las veces que le compraba regalos caros sin motivo aparente. Y recordé la conversación que había escuchado entre el señor Torres y la señora Vargas, cuando él dijo: «¿Crees que no sé lo de Javier e Isabel?» En ese momento pensé que solo sabía de su aventura, pero quizás sabía más. Quizás no solo lo sabía, sino que era parte de ello. «¿Pruebas? ¿Qué pruebas tienes?», gritó la señora Vargas, aferrándose a su última esperanza. «¿O solo estás diciendo tonterías para culpar a otro?» «¿Pruebas?», tembló Isabel. Rebuscó en su bolso y sacó un teléfono móvil viejo. En este, hay mensajes de texto. Justo en ese momento, el señor Torres, que había estado inmóvil, se movió de repente. Se abalanzó sobre Isabel para arrebatarle el teléfono. «Dame eso, descarada. ¿Quieres arruinar a toda esta familia?» Pero yo fui más rápida. Desde que Isabel mencionó los mensajes, había anticipado el movimiento del señor Torres. Me interpuse y le bloqueé la mano. Se produjo un forcejeo. El teléfono salió volando de la mano del señor Torres y cayó en la mía. Lo cogí al vuelo. «Ni lo sueñes», rugió el señor Torres, abalanzándose sobre mí como una bestia. Pero el doctor Mateo Serrano y los dos policías intervinieron a tiempo. Habían estado esperando fuera de la puerta. A petición mía. «Señor Ricardo Torres, cálmese», ordenó uno de los policías, sujetándole el brazo con firmeza. «Cualquier acto de obstrucción a la justicia será castigado por la ley». El señor Torres forcejeó, impotente. Su aire digno y patriarcal había desaparecido por completo, dejando solo el miedo y la locura de un criminal descubierto. Apreté el teléfono en mi mano. Sentí mi corazón latir con fuerza. El último velo del secreto estaba a punto de ser levantado, y sabía que la verdad que contenía sería la última puñalada que acabaría por completo con la hipocresía y el pecado de esta familia. El viejo móvil de Isabel ardía en mi mano como un carbón al rojo vivo. No era un simple dispositivo electrónico. Era la caja de Pandora que contenía el secreto más oscuro de la familia Torres, la prueba final e irrefutable. La policía sujetaba al señor Torres. Ya no gritaba, solo jadeaba, lanzándome una mirada que mezclaba odio y desesperación. La sala quedó en un silencio espeluznante, solo roto por los sollozos de Isabel y la respiración agitada de la señora Vargas. No abrí el teléfono de inmediato. Sabía que lo que contenía no solo expondría al señor Torres, sino que también sería un shock demasiado grande para todos los presentes. Recorrí con la mirada a los parientes horrorizados, a Javier arrodillado como un cadáver sin alma, y a la señora Vargas, ahora más miserable que un mendigo. Abrí la boca.
Mi voz ya no era fría, sino grave, cargada de una profunda tristeza. Nadie de nosotros quería que las cosas llegaran a este punto, pero la verdad, por muy dolorosa que sea, debe ser revelada. Desbloqueé el teléfono. La contraseña era el cumpleaños de Isabel, increíblemente simple. Una prueba de su total falta de cautela. En la bandeja de entrada de mensajes, una conversación con el contacto padre adoptivo estaba fijada en la parte superior. La abrí. Cientos, miles de mensajes de más de un año. No eran los mensajes cariñosos de un padre a su hija. Eran palabras de amor, citas, celos y sucios cálculos. Isabel, ¿tienes tiempo esta noche? Papá te recoge. Tu madre se ha ido otra vez al pueblo. El vestido que llevabas hoy era precioso. Me encanta. No salgas con ese tipo. A papá no le gusta. Y los mensajes más recientes, los que me helaron la sangre. ¿Estás segura de que es mi hijo? Segura. He calculado las fechas exactas. Es imposible que sea de Javier. Bien hecho. Tú relájate y cuídate. Papá se encargará de todo. Encontraré la manera de que Javier lo acepte como suyo. Cuando echemos a Elena, tú serás la señora de esta casa. Todo el patrimonio acabará siendo para nosotros y nuestro hijo. Así que era eso. Todo era una obra de teatro dentro de otra obra de teatro. La infidelidad de Javier e Isabel era en realidad una obra más grande, dirigida por el propio señor Torres. No solo quería un heredero de su propia sangre, sino que también quería usar a ese niño para apoderarse legalmente de mi patrimonio a través de su hijo. Dos pájaros de un tiro, una conspiración de incesto y apropiación de bienes, perfectamente oculta bajo la máscara de una familia patriarcal. No leí los mensajes en voz alta, simplemente le pasé el teléfono en silencio al policía que estaba a mi lado. Agente, aquí está la prueba. El policía cogió el teléfono y lo examinó. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio. Le dijo algo a su compañero, y ambos se acercaron al señor Torres. Señor Ricardo Torres, tenemos pruebas suficientes para investigarle por cargos de incesto y conspiración para apropiación indebida de bienes. Tendrá que acompañarnos a la comisaría. Dos esposas frías se cerraron en las muñecas del señor Torres. El seco clic metálico resonó en la sala como el martillo de un juez sentenciando el final de todo. El señor Torres ya no se resistió, simplemente se quedó allí, con la cabeza gacha. Toda su dignidad y su aire patriarcal se habían hecho añicos. Cuando lo sacaron, pasando por delante de la señora Vargas, ella pareció volver en sí. Se aferró al brazo de su marido, llorando desconsoladamente. Cariño, di que no es verdad. Dime que Isabel miente. Pero el señor Torres no tuvo el valor de mirar a su mujer a los ojos, solo guardó silencio. Su silencio fue la confesión más dolorosa. La señora Vargas soltó su mano y se derrumbó en el suelo, llorando sin lágrimas. El hombre con el que había vivido durante décadas, el hombre al que siempre había respetado y admirado, era un demonio con piel humana. El heredero que tanto anhelaba era el fruto de la relación pecaminosa entre su marido y la hija que había criado. No había verdad más cruel, no había humillación mayor. Observé la escena sin sentir ni una pizca de satisfacción. Solo una tristeza infinita. Una familia que, por pura codicia y egoísmo, se había hundido en un abismo de pecado y destrucción. Me volví para mirar a Javier. Seguía arrodillado allí, con la mirada perdida en el vacío. Probablemente, en ese momento, se dio cuenta de que él también había sido una pobre marioneta en la obra de su padre. Lo había perdido todo: su esposa, su amante, el hijo que creía suyo, y al padre que siempre había respetado. No dije nada más, simplemente me di la vuelta y salí. El doctor Mateo Serrano me estaba esperando fuera. Me echó su chaqueta por los hombros, como para ocultar el temblor que yo intentaba reprimir. Vamos, Elena. Ya ha terminado todo. Sí, respondí con voz ronca. Realmente ha terminado. Salí de esa casa sin mirar atrás ni una sola vez. Dejando atrás a una familia rota, dejando atrás 5 años de mi juventud llenos de dolor. El cielo exterior estaba clareando. Un nuevo día estaba comenzando. Y yo sabía que mi vida también, a partir de hoy, pasaría a un nuevo capítulo. ¿Te han dejado en shock los hechos que acabas de presenciar? El viaje de Elena para reclamar justicia ha terminado, pero sus secuelas sin duda perdurarán. Si esta historia ha resonado en tu corazón, no dudes en pulsar el botón de compartir para que la fuerza de la verdad y el coraje llegue a más personas. El telón cayó con el trágico final de la familia Torres. El sonido de las sirenas de la policía se fue apagando en la distancia, llevándose consigo al señor Torres y su pecaminoso secreto. La lujosa casa, que momentos antes albergaba una fiesta, quedó sumida en un silencio sepulcral,
solo roto por el llanto desconsolado de la señora Vargas y los suspiros de resignación de los que quedaban. No me quedé a presenciar el derrumbe. El doctor Mateo Serrano me sacó de allí justo después de que se llevaran al señor Torres. El coche recorría calles familiares, pero mi mente era un torbellino de emociones encontradas. Sentía alivio, dolor y un vacío extrañamente hueco. ¿Qué piensas hacer ahora?, rompió el silencio el doctor Serrano. No lo sé, respondí, apoyando la cabeza en la ventanilla. Las luces de las farolas pasaban como estrellas fugaces. Supongo que necesitaré mucho tiempo para olvidar todo esto. No intentes olvidar, Elena, dijo el doctor Serrano con voz cálida. Enfréntalo. Aprende a vivir con ello y conviértelo en parte de tu fuerza. Has sido muy valiente. Has hecho algo que no cualquiera podría hacer. No respondí, solo esbocé una leve sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña calidez en mi corazón helado. El doctor Serrano me llevó a un apartahotel que había reservado para mí. Quédate aquí un tiempo, en silencio. Yo me encargaré del trabajo en el hospital. No te preocupes por nada. Descansa. Lo miré, sintiendo una gratitud infinita. ¿Cómo puedo agradecértelo? No hay nada que agradecer, sonrió él. Somos colegas y amigos. Es normal ayudarse. Además, he aprendido mucho de ti sobre la fortaleza y la entereza. En los días siguientes, viví en un silencio absoluto. Corté el contacto con todo el mundo. No leí periódicos ni redes sociales. Necesitaba tiempo para mí, para volver a juntar los pedazos de mi alma. El caso de la familia Torres se convirtió en un escándalo que sacudió a la sociedad. Los medios de comunicación no dejaban de informar, desgranando cada aspecto de la historia. Pintaron un cuadro dramático de una familia de renombre, podrida desde dentro, llena de incesto, fraude y traición. Mi nombre también se mencionaba constantemente, pero con una imagen completamente diferente. Me llamaban la esposa de hierro, la rosa con espinas, un símbolo de la mujer que se levanta contra la injusticia. Pero esos títulos no me interesaban. Lo único que me interesaba ahora era mi futuro. ¿A dónde ir? ¿A dónde volver? ¿Debía seguir ejerciendo de médico? Miles de preguntas sin respuesta. Una semana después, vino mi abogado. Traía buenas noticias. Señora García, el señor Torres ha aceptado el divorcio en los términos que le propusimos. Renuncia a todos los derechos sobre la casa y otros bienes. Además, pagará una suma considerable en concepto de daños morales. ¿Por qué ha aceptado tan fácilmente? Me sorprendió. Porque no tenía otra opción, explicó el abogado. Después de la detención de su padre, su familia se ha derrumbado. Su madre está ingresada en un centro psiquiátrico por el shock, y la empresa familiar está al borde de la quiebra. No tiene ni el ánimo ni el dinero para seguir con un litigio. Además, con las pruebas que tenemos, es seguro que perdería en los tribunales. Así, mi matrimonio terminó de forma rápida y limpia sobre el papel, pero las heridas del corazón probablemente nunca cicatricen. Al mismo tiempo, también me llegaron noticias de Isabel. Después de que todo saliera a la luz, se fue a vivir con una tía lejana. No sabía qué decisión tomaría sobre el niño que esperaba, y no quería saberlo. Su vida ya no tenía nada que ver conmigo. El tiempo pasó volando. 1 mes, 2, medio año. Poco a poco, recuperé el equilibrio. Volví a trabajar en el hospital. Las emergencias, las vidas pendiendo de un hilo, me hicieron darme cuenta de que mi dolor, por muy grande que fuera, era solo un grano de arena en el desierto de la vida. Había gente mucho más desafortunada que yo, y había cosas más significativas que hacer que quedarse anclada en el pasado. Me volqué en el trabajo como una forma de curación. Participé en cursos de formación para mejorar mi especialidad. Me hice cargo de los casos más difíciles y complejos. Mi dedicación y talento fueron reconocidos. Poco después, fui ascendida a subdirectora del servicio de urgencias. Mi vida fue entrando gradualmente en una nueva órbita. Una vida sin Javier, sin familia política, sin engaños ni cálculos. Solo trabajo, buenos compañeros y días tranquilos. A veces pensaba en Javier, pero no con amor ni odio, sino como se recuerda a un extraño que ha pasado por tu vida. Me enteré de que después del divorcio y la quiebra de la familia, tuvo que vender la casa y el coche para pagar las deudas. Empezó de cero, con una vida dura y difícil. Ese fue su precio por su cobardía y traición, y yo encontré la paz. Pero a veces, en las noches profundas y silenciosas, cuando me enfrentaba a la oscuridad y la soledad, me preguntaba si alguna vez podría volver a amar. ¿Podría mi corazón, una vez roto en 1000 pedazos, volver a latir? No había respuesta. Quizás necesitaba más tiempo, pero una cosa tenía clara. Si otro hombre entraba en mi vida, tenía que ser completamente diferente.
No necesitaba ser rico ni guapo. Solo necesitaba tener una cosa que Javier nunca tuvo: un corazón sincero. 2 años después de que aquella tormenta arrasara mi vida, esta abrió de verdad un nuevo capítulo. Ya no era la doctora Elena García con ojos tristes y una sonrisa forzada. Había vuelto a aprender a reír. Una risa genuina que nacía de la paz interior. Mi trabajo como subdirectora de urgencias era muy exigente, pero me aportaba alegría y sentido. Cada paciente que salvaba hacía que mi vida se sintiera más valiosa. A través de mi dolor, había aprendido a entender y compartir el dolor de los demás. Ya no vivía en el apartahotel. Con el dinero de la compensación y mis ahorros, compré un pequeño y bonito apartamento con un balcón lleno de sol. Era mi verdadero hogar, un remanso de paz al que podía volver cada día después de un duro trabajo. Hice nuevos amigos. Establecí nuevas relaciones. Me uní a un club de lectura y a clases de yoga. Aprendí a quererme y cuidarme más, tanto física como mentalmente. A veces, a través de antiguos compañeros o de cotilleos, me llegaban noticias de la familia Torres. La señora Vargas, después de recibir tratamiento psiquiátrico, había vuelto a su viejo chalet, donde vivía en silencio. Ya no quedaba nada de su antigua imagen de poder y agudeza, solo una anciana solitaria. El señor Torres recibió una condena acorde a sus crímenes, y Javier seguía luchando por ganarse la vida. Alguien dijo que lo había visto trabajando de repartidor, otro que de conserje en un edificio. Tenía que pagar por sus errores con el resto de su vida. Ya no me importaban. El pasado había quedado verdaderamente atrás. Había perdonado. No por ellos, sino por mí. Para no seguir cargando con el peso del odio. Para vivir una vida ligera y serena. Y entonces, una bonita tarde de fin de semana, ocurrió algo inesperado. Estaba en una librería, eligiendo unos nuevos libros de medicina, cuando oí una voz grave y cálida a mi lado. «Doctora García, qué casualidad encontrarla aquí». Me giré un poco sorprendida. Era el doctor Mateo Serrano. En lugar de su bata blanca, llevaba una sencilla camisa y unos vaqueros. Parecía mucho más joven y relajado que en el hospital. «Hola, doctor», sonreí. «El mundo es un pañuelo». «¿Le gusta leer?», preguntó, señalando los libros que llevaba. «Sí, es una costumbre desde pequeña». Empezamos a hablar no de trabajo ni de pacientes, sino de libros, de música, de aficiones comunes. Me sorprendió descubrir que no solo era un excelente médico y un jefe respetado, sino también un hombre muy interesante, con profundos conocimientos y una sensibilidad delicada. La conversación se alargó más de lo esperado. Cuando salimos de la librería, el cielo ya se estaba oscureciendo. «¿Puedo invitarla a un café?», propuso, con una mirada algo tímida. Dudé un momento. Era la primera vez en mucho tiempo que quedaba a solas con un hombre. Mi corazón parecía haberse congelado después de aquella tormenta, pero al ver su mirada sincera y cálida, asentí en silencio. «Sí, claro». Nos sentamos en una pequeña cafetería con una enredadera de bugambillas. La luz del atardecer se filtraba entre las hojas, creando una estampa romántica. Él me habló de su familia, de sus sueños de juventud, de la presión de ser médico. Yo, por primera vez, me abrí y compartí con él mis pensamientos y planes. Entre nosotros no había incomodidad ni la distancia de jefe-empleada, solo la complicidad de dos almas que habían pasado por mucho. Al despedirnos, me acompañó hasta el aparcamiento. «Elena», dijo, llamándome por mi nombre, ya no doctora García. «Sé que quizás es demasiado pronto, pero ¿me darías la oportunidad de conocerte mejor?». Su repentina confesión hizo que mi corazón se acelerara. Me quedé sin saber qué responder. Tenía miedo de volver a salir herida. Pero entonces recordé las palabras de mi madre. «No cierres tu corazón por culpa de gente que no vale la pena». Levanté la cabeza y le miré a él, a sus ojos llenos de espera y esperanza. «Yo necesito tiempo», respondí. «Esperaré», dijo él, sin dudarlo un instante. «Esperaré hasta que estés lista». No intentó cogerme la mano ni añadió más palabras floridas. Simplemente se quedó allí, mirándome con respeto y paciencia. Su delicadeza me conmovió sinceramente. Conduje a casa sintiendo una extraña y cálida emoción llenando mi corazón. Quizás la felicidad no me había abandonado por completo. Quizás después de la tormenta venía la calma. Y quizás era hora de darme a mí misma la oportunidad de ser amada de nuevo. Una puerta se había cerrado, pero otra se estaba abriendo de par en par. Y yo sabía que detrás de esa puerta, un buen hombre me estaba esperando. ¿El viaje de Elena para recuperar la felicidad te ha devuelto la fe en los días buenos después de la tormenta? Si esta historia te ha traído fe y esperanza, no dudes en dejar un comentario significativo para expresar tus emociones. Cada palabra de aliento será una flor enviada a mujeres fuertes como Elena.
La relación entre el doctor Serrano y yo no se desarrolló de forma precipitada. Fue como un riachuelo, fluyendo suave y naturalmente en mi vida. No me dio regalos caros ni ramos de flores ostentosos. Simplemente estuvo a mi lado en silencio, cuidándome con los gestos más pequeños. Una taza de café caliente por la mañana después de una agotadora guardia nocturna. Un buen libro que sabía que me gustaría. O simplemente un mensaje de ánimo en el momento oportuno. Nunca me preguntó por mi pasado, pero yo sabía que lo entendía todo. Respetaba mi dolor y me daba espacio para sanar por mi cuenta. Su delicadeza y paciencia fueron derritiendo poco a poco el hielo de mi corazón. Empecé a abrirme más, a compartir más mis pensamientos y sueños con él, y me di cuenta de que a su lado, siempre me sentía en paz, podía ser yo misma. Un año después de nuestro reencuentro en la librería, una cálida tarde de invierno, me llevó a un pequeño restaurante en la azotea de un rascacielos. Desde allí se veía toda la ciudad iluminada. Bajo la romántica luz de las velas, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No se arrodilló ni pronunció palabras grandilocuentes. Simplemente me miró a los ojos y dijo con voz grave y sincera: «Elena, en este último año, he aprendido mucho de ti sobre la fortaleza, la tolerancia y las ganas de vivir. Me has hecho creer que después de la lluvia no solo sale el sol, sino también el arco iris. ¿Querrías buscar conmigo otros arcoíris durante el resto de nuestras vidas?» Abrió la caja, y dentro había un sencillo pero exquisito anillo de platino. No tenía un gran diamante, solo un pequeño zafiro azul que brillaba como una estrella. «Sé que no te gustan las cosas ostentosas», dijo él. «Esta piedra es como tus ojos, siempre claros, firmes y con una fuerza invisible». Lo miré, y las lágrimas de felicidad no dejaban de brotar. Ya no había dudas ni miedos. Sabía que este era el hombre que estaba buscando. Un hombre que me amaba por ser yo, no por quién era o qué tenía. «Sí, quiero», susurré, tragándome las lágrimas. Me puso el anillo en el dedo, y una corriente de calor recorrió todo mi cuerpo. No celebramos una gran boda. Nuestra boda fue en una playa apartada, con solo nuestros mejores amigos como testigos. Llevaba un sencillo vestido de novia blanco, y de su mano caminé por la arena blanca. Las olas rompían y la brisa marina soplaba suavemente. Todo parecía bendecirnos. Ese día creí de verdad que la felicidad existía. Después de casarnos, decidimos llevar a cabo un proyecto que llevábamos mucho tiempo madurando. Creamos una pequeña fundación benéfica llamada Esperanza, para ayudar a pagar las operaciones de pacientes pobres con enfermedades raras. Queríamos usar nuestra profesionalidad y nuestra suerte para llevar vida y esperanza a personas menos afortunadas que nosotros. Mi vida ahora estaba llena de sentido y alegría. No solo tenía un marido maravilloso y un trabajo significativo, sino también una verdadera familia. Los padres del doctor Serrano eran personas muy amables y consideradas. Me querían como a una hija, llenando todas las carencias afectivas que había sufrido. A veces pienso en mi historia, en los oscuros días pasados. El dolor sigue ahí, como una cicatriz tenue que nunca desaparecerá, pero ya no duele. Agradezco al pasado, porque ese pasado me ha convertido en la persona que soy hoy. Una Elena más fuerte, más madura y que valora más la felicidad. Y quiero enviar un mensaje a todas las mujeres que se han enfrentado. Se enfrentan o se enfrentarán a las tormentas de la vida. Nunca os rindáis. Nunca perdáis la esperanza. Creed que después de cada tormenta el sol volverá a salir y que en algún lugar siempre habrá un buen hombre, una verdadera felicidad esperándoos. Solo si tenéis el valor de atravesar la oscuridad y abrazar la luz. Queridos oyentes, la historia de la doctora Elena García llega a su fin con un desenlace verdaderamente satisfactorio y significativo. Su viaje, de esposa traicionada símbolo de fortaleza y humanidad, nos demuestra que la verdadera felicidad no proviene de la suerte, sino de nuestras propias elecciones y esfuerzos. Si esta historia ha llegado a vuestros corazones, por favor apoyadnos con un me gusta, compartir y suscribirse. Cada uno de vuestros pequeños gestos es un gran impulso para que sigamos creando más historias buenas y significativas. Muchas gracias de corazón y hasta la próxima historia.